Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory. Hoy vamos a ir a explorar un poco y sobre todo yo quiero el cuarzo, así que para mí la prioridad número uno será el cuarzo y yo me voy a poner chiquito. Vamos a mirar si tenemos todo, tenemos los materiales que necesitamos y con eso vamos a ir a ir, yo creo con el tractor podremos ir a buscar primero el cuarzo. Y el cuarzo, aquí está el tractorcito. El cuarzo está hacia la región, no, esas son las rutas. Aquí no puedo, en el camión no puedo escanear, pero voy a salir. Y como es todavía de noche acá, por el día tendrá que venir ya. Y vamos a ver un poquito más. Bueno, y ahora el cuarzo bruto es lo que buscamos. Y yo creo que tendremos que subir aquí hacia esa dirección, si no me equivoco. El cuarzo nos dará también la ventaja de poder conseguir. Sí, ahí está. Munición, tenemos 50. Podría ser escaso. Dependiendo de cuántos monstruos vamos a encontrar. A lo mejor sería bueno, pero podremos hacer todavía. Así que aquí ya no me indica, pero seguimos una vez derecho. Acá tenemos todavía unos compañeros. Y vamos a ir este camino. Yo creo que es por aquí que podemos ir. Pasar por acá y hará el lago. Ese es un grande. Aquí está el lago, yo creo por acá. Sí, ahí abajo está el lago. Y ese lago lo vamos a pasar. Yo veo monstruos acá, pero esto ya recuperamos ese disco duro. Ay no. Puesto en el agua. Qué mal sitio. Qué mal sitio. Si lo elimino, lo podré construir de nuevo. Transporte, tractor. Esto ponemos todo. Uno es para nosotros, el otro está así bien. Y podremos escanear rápido una vez más dónde está el cuarzo. Así que yo voy a ir una vez para este lado acá. Sí, nos estamos acercando. La mitad del camino ya lo tenemos. Más monstruos. Aquí hay que subir. Y yo creo que podré cambiar las nueces en el inventario. Ponemos las nueces en vez de la taza. Porque la taza no nos hace mucha ayuda si tenemos que pelear contra los monstruos. Pero las nueces nos ayudarán a curarnos.
Acá veo cuarzo bruto. Esa es una de las cosas que vinimos. Pero tenemos que ir para el nodo de cuarzo. Y ese... Estamos todavía en el camino justo. Oh, una planta. Trataré de evitarla. Pasaremos por aquí entonces. Y lograré... ahí hay uranio. Eso no está bueno. Por lo menos en este momento. Y el cuarzo, ¿dónde está? Ahí hay el bosque, así tendré que estar. Ay, 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 ay. Ese es uno grande. Ahí yo creo. Por este camino. Sí, ahí está el cuarzo. Lo que espero que el monstruo que estuvo allá ya no esté más. Que nos deje acá recoger nuestro cuarzo. Ay, 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 ay. Construir. Vamos a construir una plataforma. Nuestros taladores están allá. Paredes. Solo rápido necesitamos una protección. Listo. Y ahora podemos concentrarnos un poco más en lo que queríamos hacer. Mirar por puertas. Porque ventanas obviamente no tengo todavía. Para eso también necesitaré el cuarzo. Y el monstruo está allá. Uno por lo menos. A lo mejor no es la mejor idea de poner dos puertas justo al lado del otro. Cambiamos este. Ay, 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 ay. Tengo que recargar. Que recargue. ¿Y dónde está? Está muerto. Tan pocos tiros. 6 tiros y lo matamos. Y en una parte tendré que estar otro. ¿Y dónde está el otro? ¡Ja! No lo veo. No veo el otro. Pues habían dos. Yo vi que habían dos de esos lanzafuegos. Nos matamos a los dos. Hmm. Bueno, lo que podríamos hacer es construir acá ya un poco de plataformas.
pregunta es hasta dónde. Que unos dos más abajo sería bueno. Y así con el modo sub. Ah, no. Eso no quiero así, sino que lo quiero de 4 metros. Todavía me está asustando que el otro venga y salga de la nada. Coger. Esto así. Y el día que vendamos con los taladores, podríamos conectarlos. Pero para eso necesitamos electricidad. Esa no la tengo todavía acá conmigo. Pero producción. No, ya no puedo hacer eso todavía. Así que toca, porque tendremos que tener electricidad. Y yo quiero construir osciladores y necesito para eso los cristales de cuarzo. Así que a construir, bueno, lo que podría hacer es de conectar un taladro. Ese es en este que necesitaríamos el taladro portátil. Y necesitamos dos. Si ya tenemos el grande, vamos a utilizar los dos. Eso no es un problema. Taladro número 2. Una vez hacia acá. Y aquí vamos a poner un constructor. La pregunta es justo aquí. Y un contenedor para ponerlo así, que entre derecho. Acá también, este le decimos cuarzos de cristales. Conectamos este acá con este. Y necesitamos electricidad. Así que un quemador de biomasa tendría que ser suficiente para que podamos hacer todo esto. Eso funciona. Aquí tomaré más combustible para nosotros. Así. Ordenado. Entonces ese ya está haciendo sus cristales. Y nosotros también podremos comenzar a hacer los cristales porque necesitamos para los osciladores. Este es aquí. Yo quiero hacer cuantos añadir a la lista de tarea. 4. A ver. En el M&M. Cuarzo. Necesitamos 5 acá. Así que añadimos uno más. Añadir, ya tendremos 6. Tendremos suficientes. A ver si tenemos más. Para 10. 14. 15. Yo creo que con eso tendríamos hasta el explorador disponible.
27. Necesitamos un montón. Así que hacer los cristales. 288 con lo que tenemos en el maletín nos alcanza a hacer ya casi todo, nos faltan 48 y hasta que tenemos eso hecho, también la máquina ya terminó de hacer un montoncito. Igual necesitamos más o menos, le calculamos 200 para 400, creo hasta, para hacer los paneles en el almacenamiento. 109 tenemos ya. Ahí tuvimos yo creo un poco de cuarzo en nuestra mochila, en el inventario. El taladro acaba de terminar. Y aquí ya vamos. Todavía 230 que nos faltan. 163 que tenemos. Pero con eso no le hacemos eso todo completo. Porque pensaba que el próximo paso necesita 3 segundos en el MAM. Entonces si eran 5 minutos, listo, le habría dado ya y hecho los osciladores, pero son solo 3 segundos, así que eso va a ir rápido. Y 120 que nos faltan. Son siempre 5 de los cristales brutos que o sí, del cristal bruto que cuesta para hacer 3. Así que vamos rápido. 70 que falta todavía. Y después podría mirar si a lo mejor logramos a conectar una segunda máquina, un constructor. Este nos consume 4 y este tendremos todavía suficiente espacio. Así que quito rápido esto. Y acá vamos a agrandir un poquito más. Producción, constructor. 1, 2 y 3. Acá son 240, suficiente para hasta 4, pero no sé si alcanzamos nosotros a tener 4 de energía. Organización, eso sería, no, logística. Divisor de transportadores. Cinta, necesitaríamos la entrada por aquí. Y ahora, no, así no. 1, 2 y el último. A ver si eso está en el medio. Más o menos. Más o menos. Y ahora necesito conectar estos. Esto a la electricidad. Y este poste ahí.
Y hay que decirle todavía que nos haga el cuarzo. Cuarzo. Cuarzo y uno le decimos silice. Y aquí quiero el contenedor. Ponemos primero las uniones. Hacia acá. Entonces sabemos dónde va a ir el contenedor. Así. Sí, así se va a llenar y acá ya podemos comenzar en cuarzo 5 osciladores. Eso necesitamos. Tenemos todos los productos. Hacemos una vez 15 o 16 osciladores. Porque después se nos van a ir también las láminas reforzadas. 10 vamos a tener, son 18 pasos para hacer uno de ese o dos. Eso va a ser más complicado de hacer una producción porque necesitaríamos un manufactor y ya tenemos que avanzar un poquito más. Explorador, nos faltan estos y que tenemos más. Acá nos faltarían 10 de las balizas y las balizas son aquí. Alcanza a ser 10, sí. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces ya tendremos acá la carta disponible. Y necesitábamos 10 en total de los osciladores de cuarzo. Así que creo que para hoy mucho de explorar no va a estar posible. Pero por lo menos tendríamos el cuarzo ya avanzado. Esos son 5 minutos y con eso vamos a desbloquear la carta. Eso está lleno. Esos todos se llenaron ya. Pondremos esto. Se va hacia rápido, pero no lo suficiente para decir, bueno. Son los cables que nos faltan. Pero entonces tendremos suficiente de los cristalos. El cable no lo puedo hacer aquí. Pero entonces diría que dejamos andar esto un poco. Quiero quitar acá mi reserva en el bolsillo para tener más espacio y llevar más cuarzo después. El cuarzo ya trabajado. Este hace 22 por minuto y tiene suficiente. Este también tendrá suficiente. Y este también. Así que tendríamos que hacer
el trabajo bastante rápido. Lo que sí me preocupa es que yo vi un monstruo acá y ya no lo veo más. Ese se fue. ¿Cuántos tenemos? 300 y algo de cuarzo y 200 de silicia. Vamos, antes de irnos, a rellenar todavía la energía. Y creo que después con eso, podríamos... Lo dejamos por las moscas. Quisiera que avance un poco más rápido. Él hace 22 por minuto, así que estamos en 3 veces 22 serían 66 por minuto. Así que casi los 100. $400 tenemos acá. Vamos a esperar rápido a los 500. Ahí hay algo para explotar y un caracol. Acá podremos subir. Solo hasta aquí. Investigación terminado. Uy, 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 uy. Ahí lo puedo poner. Y tenemos el mapa por fin desbloqueado. Lo que significa con Z tenemos ahora el mapa desbloqueado. Y increíble que me desbloqueó todo el mapa. Tenemos todo el mapa desbloqueado. No sé por qué, pero lo tenemos. También está bueno. Así que nosotros estamos por aquí. Y acá está nuestro hub, justo en la cascada. Este es el vacío, el ascensor especial. Y por acá tenemos todavía algunas fábricas. Y acá no sé si le voy a poder subir. O hasta donde alcanzo. Si a lo mejor me muevo antes. Y alcanzo a llegar al caracol. Sí, la electrobabosa morada. Y ahora para bajar. ¿Por dónde le paso? Sin tomar daño. Ahí había el caterio. Eso fue aquí. Caterio. Más cuarzo. Y estamos abajo. Y acá es escaliza. Ahí.
Listo. Caliza pura. Es un nodo grande que estamos rompiendo acá. 52. Y aquí hay más. Lo llevo porque tenemos en el almacenamiento la opción de poner la caliza y que se transforma en hormigón. Entonces en este episodio ya veo que solo va a alcanzar a recoger eso de el cuarzo, pero eso también es bueno. Tenemos que avanzar también en la MAM. Ahí necesitamos tener más opciones. Tenemos todavía 2 espacios, creo que del cuarzo ya estamos teniendo suficiente. Tengo las nueces todavía para comer. Y llenamos todo para irnos después. Caliza 107. Y de la energía, yo supongo que tenemos como 150. 156. Yo quisiera el último todavía de cuarzo y creo que vamos a lograr porque la silicia se sube a 200. Sí. Así que todo lo que podemos coger lo haremos también. Trabajando al 100%. Y 8 segundos se demora para 3 cristales de cuarzo. Y ese está chuequísimo. Hmm. 59. El cuarzo es muy raro, pero lo está produciendo rápido. Eso hay que decirle también. También la silicia. Eso está produciendo súper rápido. 110 todavía y 8 de los cristales de cuarzo. El cuarzo ya está lleno. Vamos de vuelta. Ah, pero rellenar. Así tenemos una chiquitita producción hasta que regresamos y podemos solo recoger los cuarzos. Lo que necesitaríamos. Y para regresar vamos a pasar por aquí. En casa reponer todo. Esto acá ya destruimos todo. Ya estuvimos acá. Igual renació todo el lugar. Los monstruos que matamos. Adiós. Adióscito. Rompí el árbol. Rompí el árbol. Por aquí, por aquí, por aquí.
abajo. Acá vamos a llegar donde la producción de electricidad. Así que podríamos hasta tirar la electricidad de este lado. No, eso no. Paso. Podríamos sacar la electricidad, construir una línea ya, un camión o un camino. Pero no sé qué tan útil será, sino más bien miramos más tarde con un tren. Porque el camión lo veo difícil, a menos que tenemos una ruta bien linda para el camión. Tendremos que construir la calle. Bueno, y acá espero que me funcione pasar por acá. No nos caímos. Y ahora es ir hacia allá. Sí, hacia aquí. Subimos este camino. Porque ahí abajo no le pasamos el camión. No con ese tractor. Uy. Por acá pasamos el carro hacia abajo. Sí. Ay, ya veo la casita. Esto hacia allá. Y entraremos. Todo el humo que echa nuestro tractor. Y cómo se mueve. Aunque la calle está derechita. Derechita, derechita. Rellena aquí. ¿Y dónde están? Ah, esos están acá. Así. Eso ya está lleno. Cambiamos la taza una vez por las nueces y vamos a despedirnos de casi todo esto. Unos 400 guardo, las nueces, adiós, el cuarzo, jamón, todo esto, esto también. Listo. Y necesitamos, para construir los osciladores que necesitamos, cable, hormigón rellenado. Eso lo tomamos después. Las láminas rellenadas. Acá estas reforzadas, rellenado. Esto no utilizamos. De estas sí. Estas necesitamos 100 en total. Así que tomamos esto. Esto no lo producimos. Eso está bueno de rellenar. Los tubos también. Tenemos la viga reforzada. Cable, motores, eso tenemos, sí. Motores también, así que es el alambre. Y los cables. Listo. A construir los osciladores. Tenemos 7, 10 necesito en total, así que 2 más todavía. Y uno. Yo creo que osciladores tenemos acá
acá adentro sería este. No. A ver si los programamos también, pues yo creo que sí. Esto sería justo aquí. Osciladores. Ay, 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 ay. No, 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 mejor nos saltamos. Y hacer el explorador. El otro son tecnología de radar. Necesitamos los modulares reforzados y aquí necesitaríamos una automatización de todo el sistema de los osciladores. Así que ahora no era eso que quiere copiar. Este. Bueno, pasamos una vez por todos. Eso igual lo quería hacer. Lo que tengo que hacer es después ponerle la codificación que viene en cual contenedor. Acá ya lo tenemos. Y es genial. Y acá lo necesitamos. Porque así no nos toca mirar adelante donde es, marcarlo o contar hasta, sino que lo vemos directamente en el panelcito. En uno fallé, yo creo. Tenemos todos. Listo. Todos los paneles están. Ahora esto es de sobra. ¿Qué más tenemos? ¿Qué nos falta? Ahora rellenar otra vez el almacenamiento, el inventario. Eso está bueno, estamos haciendo. Por lo menos no entra al almacenamiento, pero lo tenemos en producción. ¿Y qué más necesitaríamos? Cables. Cables. Varillas. Y ahí está un oscilador. Ese es perfecto. ¿Y qué más fue? Las varillas, acá están. No, aquí. Y tomamos dos. Por si las moscas. Y aquí a comenzar a copiar configuración. Vamos a pegar esto acá detrás. Pegar y guardar. Pegar y ahora necesitamos cambiarlo. Esos son no los de hierro sino los de cobre. Acá sería el caterino. Y acá sería el acero. Entonces acá el de aluminio.
aquí viene el hormigón, así que hormigón. Después vienen los cristales que ya tenemos y la silicia que también tenemos. Selecciona silicia acá. Después aquí pegar primero y vendrá el cobre. Seleccionar coqueo de petróleo. Después la chatarra de aluminio. Estas son las planchas. Antes eran láminas. Ahora lo cambiaron con el update. Planchas reforzadas. Planchas de cobre. Aquí. Oh, son todas láminas. Láminas de cobre. Acá las de aluminio. Después sigue las barras de hierro. Con los tornillos. Acá las estructuras modulares. Las reforzadas. Acá están las... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estas estructuras fundidas. Después las vigas de acero. Tubería. Tubería aquí. Vamos con las vigas industriales. Acá pega y la carcasa de aluminio. Acá vendrá el tejido. El tejido sería bueno de hacerlo de plástico o de petróleo, más bien. Goma. Porque ahí se puede hacer infinito, no como si lo hacemos de biomasa. Acá tendrán que estar los rotores. Y así es. Esta torres y motores. Motores aquí. Después los turbomotores. Esos son este motor turbo. La batería la tenemos por aquí. ¿Cuál fue el de disipador de calor? Acá es el más avanzado todavía. ¿Dónde está? Sistema de refrigeración. Acá vendría el alambre. Sí. El turbo alambre. El cable. El limitador IA. Y acá tenemos el
circuito impreso y el conectador de alta velocidad. Así que este lado estamos listo con todo. Acá también preparamos ya todos los símbolos. Yo creo que el primero que viene sería acá el taladro. Entonces copiamos estos acá. Copiar. Y iría hasta... Sí, iría hasta acá. ¿Por qué lo hago así? Así yo sé que este aquí sería este y acá pondremos el equipamiento taladro portátil. Entonces acá yo puedo copiar todo o pegar estos aquí. Y no tengo que preocuparme en copiar todo el sistema. Listo. Entonces hasta aquí este sería el taladro portátil, exacto, y acá vendría ya el oscilador. Este. Copiar, guardar. Entonces el siguiente sería aquí. Y ese no sería el oscilador, sino que la unidad de control por radio. El supercomputador. Aquí, superordenador. Obviamente acá el ordenador entonces. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Después venimos con el cubo converso. Acá son los ácidos ya. El ácido nitricilo. Acá sería el siguiente ácido sulfúrico. Acá sería la solución aluminio. Después la botella de agua. ¿Dónde está la botella de agua? Aquí. Después aquí sería el gas nitrógeno. Acá el envase, el vacío, bomba de fluido vacía. De acá sería el aceite o el petróleo pesado. Residuos de petróleo pesado. El petróleo normal. Acá el carbón compacto, seguido por el turbo combustible, el biocombustible envasado. ¿Dónde está? Acá sería el normal, la gasolina. Acá, no, combustible envasado, seguido por la jarafa vacío. Y ese se hace de plástico, pero no la veo. La jarafa vacía acá.
después tenemos aquí el biocombustible sólido. Y ese está por aquí. Seguido por la baliza, que es equipamiento. Y acá viene el paracaídas, que también es equipamiento. Acá tenemos el filtro de gas, ese no lo tenemos en las piezas. Este del yodo y el de gas. El de gas está por acá. Los noveliscos. Eso también, ahí necesitamos más sulfato. Novelisco. Después sería la pólvora negra. Justo aquí. Seguido por la munición del cartucho del rifle. Acá le ponemos después la munición de la pistola. Seguido por los cartuchos de color. Acá, cartucho de color. Y acá estaría las esquirlas. Aquí. Esquirlas, perfecto. Y el último, copiar y pegar. Listo. Tenemos algo que olvidamos acá. Logramos a poner todos. Perfecto. A ver qué nos da. El cuarzo, eso no lo podemos hacer todavía. Azufre necesitamos 50. También será un paso que vamos a hacer. Pero nuevo tenemos en el transporte el explorador. 5 osciladores. Ahí lo puedo poner. Así. 5 osciladores. Me faltan de los cristales. Necesito la baliza, que la puedo hacer por aquí. 15. Y necesito 5 de las estructuras reforzadas, que también podemos hacer. Justamente 5. 5. Y lo que nos falta son todos los cristales. Aquí vamos a rellenar. Un cristal más. Oscilador de cristal. Y hacer nuestro explorador aquí al lado. Y con eso vamos a poder avanzar mucho más rápido. Bueno, el resto que no necesito, a botarlo. Y dejar el almacenamiento rellenito como lo necesitamos. Hormigón tenemos. El cuarzo lo vamos a rellenar al 100. Silice tenemos listo. Láminas aquí.
las reforzadas. Las láminas de... tenemos... a los tornillos se fueron completo. Ordenar las estructuras, rellenar. Nos falta alambre y cable, motor, y de esto nos faltan los tubos y las vigas y ahora los motores, alambre y cable. Alambre necesitamos mucho, por lo menos esa es la impresión que tengo, y el cable ahora tenemos todo lleno. 2400 son casi que necesitamos acá, 1600 y 1000. Tendremos todo para llenarlo en el ascensor espacial, pero quiero avanzarle todavía. Dejo rellenar los contenedores y cuando están llenos se va a hacer el desbordamiento y va a rellenar los otros, o el ascensor espacial. Ahora rellenar todavía el explorador y la siguiente vez vamos a ir a mirar por nuevos discos duros, había dicho, ya que tenemos el explorador. Así. Acá. ¿Cuántos espacios tengo acá todavía? 4, 5. Y acá tendremos los 5. Listo. Rellenado completo nuestro explorador. Y que quedó lindo. Lo podríamos hasta pintar, por ejemplo, en el color negro. Tenemos acá detrás nada de espacio. Tenemos 2 sillas, pero solo uno puede conducir. Así que bienvenido donde nosotros, el explorador. Yo con eso me despido, les deseo un lindo miércoles, muchas gracias por mirar. Si les gustó dejen el like, suscríbanse a mi canal y muchas gracias por su apoyo. Hasta la próxima.